Hablar del espíritu es una cosa compleja, ya que el espíritu en la mente y la razón humana está asociada al misticismo, al esoterismo, a las religiones, al más allá. Uy, qué miedo, has dicho, hablar de cosas del espíritu, eso es terrible. A lo largo de la historia de la humanidad entera, desde la antigüedad, se habla siempre de espíritu en todas las culturas. El punto es qué tanto conoces del espíritu. ¿Qué es el espíritu realmente? ¿Se has hecho esa pregunta? ¿Sabes que existe un espíritu del universo? Pero también sabes que existe un espíritu infernal. ¿Sabías eso? Por eso es que existen dos tipos de espíritus. Los espíritus buenos y los espíritus malos. Pero como yo sé que tú eres uno de los buenos, pues síganme los buenos. Los espíritus buenos, para que sepamos más de esa naturaleza divina que llevamos por dentro. Y es que así como esas escalas, esos escalones que ustedes me vieron subir, así es el camino del Hijo del Hombre. Recuerda que estamos hablando de una saga de 12 capítulos y hoy vamos a hablar del octavo escalón, que es el octavo umbral, el nuevo espíritu. Sí, porque estamos en el tiempo de las palabras claras y es necesario dar a conocer la verdadera naturaleza del espíritu. No aquello que nos han dicho, que nos inculcaron como verdad del espíritu, que era más relacionado con el miedo y el misticismo y las creencias y las supersticiones engañosas. No, la verdadera naturaleza del espíritu que hemos recibido. Y este es el tiempo de decir estas verdades. Y es que tiene que conocer que desde hace muchísimo tiempo, muchísimo antes de que Salomón el espíritu Salomón fuese arrojado aquí a la tierra, el arrojado por Miguel aquí al planeta, después de la rebelión que hizo en las estrellas, muchísimo antes de eso, ya la humanidad terrestre había sido plantada aquí, que también fuimos traídos aquí. Casi 8.000 millones de habitantes de semillas de luz fuimos plantados en este lugar. Y esas semillas de luz habíamos sido dotados, todos fuimos dotados de ese principio de la luz. Una luz interior que todos llevamos por dentro. Tú tienes esa luz por dentro. Y esa luz que tú llevas, que yo llevo por dentro, del que fuimos dotados desde ese principio de las eternidades en el tiempo, millones de años atrás, es esa misma luz que alumbra, con la que alumbra este sol. Y es esa misma luz que contiene los universos, que mantienen las galaxias en su curso espiralado de movimiento. Es esa misma luz que mantiene y sostiene los astros, los planetas, los soles, las lunas y todo lo que contiene dentro del vastísimo universo el perfecto equilibrio. Es esa misma luz. Y esa luz por dentro, en la medida que el hombre la usó, en que yo la usé y tú la usaste, con ella, con esa luz nosotros desarrollamos nuestra propia individualidad, nuestra propia identidad, nuestra propia identidad de ser. Desarrollamos con esa misma identidad el molde de la voluntad, el principio de la luz que guía al hombre desde esos orígenes. Porque esa pequeña luz, esa partícula que fue heredada desde el Padre Supremo a cada ser humano o semilla de luz, esa misma luz es la que le ha servido de faro para alumbrar ese camino del Hijo del Hombre desde esos tiempos remotos. De esos tiempos remotos cuando el hombre no tenía ni siquiera desarrollada su capacidad mental ni razonativa, no tenía un espíritu todavía individual conformado para identificar qué era la fruta, qué era el agua, qué era el sol, qué eran los elementos. El hombre no había desarrollado nada de eso, pero en la medida que fue pasando el tiempo y las edades, la experiencia, esa luz era la que lo guiaba, la que le indicaba al hombre cuándo tenía que inclinarse y tomar del piso
la fruta madura y llevarla a su paladar y consumirla para no morir de hambre, o beber del agua del manantial para no morir de sed. O esa luz era la que indicaba: debes dormir, debes descansar cuando estaba cansado. Esa luz fue la que le guió al hombre en cada paso de la forja de ese espíritu individual. Cómo conformar una familia, un hogar, unos hijos, cómo luchar para la supervivencia. Y esa luz entonces fue la guía de su espíritu. Esa fue la luz del espíritu individual. De esa luz dio origen esa divinidad que el hombre lleva por dentro. De esa misma luz nos habló Jesús hace 2000 años atrás, queriéndonos enseñar la verdad sobre el espíritu. Decía que el espíritu es quien da vida y que la carne para nada aprovecha. Que mis palabras tienen espíritu y dan vida. O sea que una vez que el espíritu sale de los cuerpos, el cuerpo es el que se muere. O sea que la vida real del hombre no es el cuerpo que posee. La vida real está en el espíritu. Por eso te decía que hablar de espíritu no es nada fantasioso ni místico. Hablar de espíritu es lo que estamos haciendo tú y yo aquí. Yo te estoy hablando desde mi espíritu. Y tú como espíritu estás escuchando y aprendiendo dentro del cuerpo que tú tienes ahí. Todos somos espíritu. Pero aún así Jesús decía que el espíritu se puede transmitir en la palabra. Y que las palabras que él enseñaba tenían espíritu y tenían vida. Es que en la medida en que escuchamos una palabra de verdad, de la realidad que da continuidad e impulso al hombre, esa es la misma luz que viaja a través del sonido de una verdad transmitida a través de la palabra, como las palabras que yo te estoy transmitiendo ahora, para que encuentres dentro de ti la luz de tu propio espíritu. Y por eso era que Jesús poseía esa verdad y esas palabras. Él las traía de una forma tan natural. Él las poseía como verbo. Pero ojo, el verbo no es la palabra. Ya lo dije, el verbo es una fuerza extraordinaria de creación. El verbo fue lo que le dio origen a todo lo que existe en este planeta, desde lo microscópico hasta lo macro, hasta lo invisible y lo indecible. Todo fue creado por esa fuerza del verbo. Y ese mismo verbo es la misma luz. De ahí, de ese poder, viene la luz que nosotros poseemos como espíritu. De eso fue que fuimos dotados nosotros, del primer pensamiento de luz. Es decir, esa pequeña chispa de luz que el Padre nos entregó a nosotros como su semilla. Esa es la semilla de luz que proviene del verbo. Es un pensamiento de Él, del Padre Supremo. O sea que tú tienes una semilla de una luz, un chispazo de luz que proviene del pensamiento perfecto del Padre Supremo. La convertimos en nuestro espíritu. ¿Eso no es maravilloso? ¿No es hermoso eso, conocer eso? Eso es una verdad extraordinaria. Pero también Pablo, en la primera a los Corintios, también nos enseñaba sobre esa luz y decía que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que del Padre sin fin proviene, para que sepamos en Cristo que somos su luz, que somos de Él. Pero viene una gran pregunta, y yo sé que tú te estás haciendo esa gran pregunta. Yo también me la hice. ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Qué pasó con ese espíritu de luz? Si todo era perfecto, todo era hermoso en la creación, en esos millones de años que la humanidad vivió, en las etapas que tuvo que experimentar para conformar ese espíritu, ¿por qué hoy en día existe tanta maldad en el corazón del hombre, tanto odio, tanto sufrimiento, tanta amargura, venganza, contaminación, un mundo vuelto en caos, a donde el hombre se ha vuelto deshumanizado con su mismo género? Es que ustedes olvidaron que aquí cayó el espíritu Salomón.
el espíritu de la rebelión, y ese fue el que cambió el pensamiento del hombre, cambió el hablar del hombre, cambió el lenguaje del hombre, lo desconectó de ese principio del pensamiento luz del espíritu del universo. De ese espíritu Salomón es que está escrito en la segunda de Samuel, en el capítulo 23, cuando dice que el espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Pero no obstante con eso, también en el libro de la Primera de Reyes dice que ahora he aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de los profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Y más aún, en la Primera de Samuel, en el capítulo 19, también lo comprueba. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano mientras David tocaba. Entonces aquí ya estamos empezando a comprender a dónde, en qué parte fue que esa luz del espíritu del hombre cambió, cuando todo se volvió tinieblas, penumbra en el hombre. Y claro, no es de este espíritu del que yo vengo a hablarles, pero sin embargo al hacer este análisis nos damos cuenta que el albedrío del hombre fue manipulado por desconocimiento de la ley, porque el hombre a partir de ese momento pues acciona, actúa de acuerdo a lo que él considera que es, a lo que es verdadero, a lo que le inculcaron en su cabeza, en su mente como información, y de esa manera actúa. Por eso Pablo a los romanos en el capítulo 2 habló de la ley y dice que todos los que sin ley han pecado, sin ley serán juzgados, pero todos los que bajo la ley han pecado, también por la ley perecerán. Entonces es por el desconocimiento de la ley del hombre. Pero entonces es aquí donde tenemos que empezar a comprender de que existen dos tipos de leyes. Es ahí donde está la equivocación del hombre, porque no se le había dado a conocer que existe una ley de universos, que es la misma luz del espíritu del que le vengo hablando. Es la misma ley del verbo, por la que fueron hechas todas las cosas, de acuerdo al capítulo de Juan, el capítulo 1 de Juan. Cuando dice que todas las cosas fueron creadas por la ley del verbo, que no hay cosa alguna de cuantas han sido hechas que no haya sido creadas por esa ley del verbo, y que en el verbo está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero asimismo entonces fueron creadas otras leyes, aquellas leyes de las que están escritas y fueron escritas en las tablas de piedra, con las cuales el hombre se ha regido, y por eso la conducta y el comportamiento del ser humano. Esas leyes que están precisamente escritas en el libro del Éxodo, en el capítulo 24, cuando dice que Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, yo te daré unas tablas de piedra para la mente y la ley de mandamientos que yo te he escrito para enseñarlos. He observado que es un pueblo rebelde. Ahora déjame solo, para que mi ira caiga sobre ellos y yo los destruya. ¿Por qué lanzar tu ira, Señor, contra tu pueblo al que sacaste de Egipto con gran fuerza y mano poderosa? Los egipcios dirán que los liberaste con malas intenciones para matarlos en el desierto y extinguirlos de la faz de la tierra. Esa ley que recién habían sido escritas, y una vez que Moisés bajó al campamento, mandó matar 23,000 hombres. Bueno, otras versiones dicen 3,000 hombres, pero fueron muchos los muertos de acuerdo al mandato de Jehová en las leyes de la tabla de la ley. Cuando decía, no matarás, son leyes justificables para la razón del hombre, pero la ley del espíritu que el hombre desconoce es una ley viva, es la luz que lleva por dentro, incapaz de hacerle daño a nadie ni a nada de la creación. Es una ley justa y verdadera que llevamos por dentro, porque el hombre, al conocer la luz de su espíritu, se convierte en ley, porque el hombre es ley para sí mismo. Y el hombre forja su propio espíritu, así como el alfarero
que empieza a forjar con sus propias manos la vasija que él quiere. Él decide qué hacer, si quiere hacer una vasija plana, una vasija cóncava, un jarrón, si le pone orejas o no. Él decide qué hacer, pero el espíritu individual de cada uno de nosotros lo forjamos de manera voluntaria, de manera consciente, y decidimos cómo lo queremos forjar. Es la obra de sus propias manos, el espíritu que tú tienes. Pero eso sucede solamente cuando el hombre conoce la ley, cuando el hombre conoce de dónde vino originalmente esa luz que le dio vida, cuando él comprende por qué le dieron un cuerpo físico, cuando él comprende que la luz que lleva por dentro es la de su espíritu y que se forja con las obras que cada uno de nosotros vamos haciendo en la vida cotidiana. Cuando uno comprende que dentro de su espíritu también contiene la esencia, luz, alma, primer pensamiento del Padre, conocida como su ser o alma individual del hombre. Y cuando el hombre conoce la ley y que todo fue creado por esa misma luz de espíritu, entonces nosotros respetamos esa ley de la creación. Por eso es que las leyes no pueden ser escritas en una piedra muerta. Las leyes están escritas en tablas de carne del espíritu, o con el espíritu, con el fuego o la mano del espíritu eterno, con ese fuego de luz que escribe esas leyes en el corazón, en tablas del corazón, dice la escritura. Pero esa misma ley está escrita aquí, en los árboles, en el canto de los pájaros, en la sonrisa del niño, en el agua que corre por los manantiales. Pero hoy en día el hombre, por desconocimiento, contamina los ríos, contamina su propio pensamiento con programación basura que deja llevar a su pensamiento, lo contamina con vicios, contamina el cuerpo, contamina la memoria que va registrando en su espíritu. Por eso es que cuando el hombre conoce y comprende la ley, deja de violentar su cuerpo, deja de violentar sus sentidos, deja de violentar a sus familias, a su pareja, a sus hijos, a sus compañeros, deja de contaminar el aire, deja de contaminar y talar los árboles, no atenta contra la vida y la naturaleza de todo lo que ha sido creado como vida para que acompañe al hombre, por lo contrario, para que lo ayude a crecer y a expandirse más y más en la creación. Por eso le decía, el camino del Hijo del Hombre son escalas en ascenso que van avanzando ¿hacia dónde? Hacia el origen de la luz, de donde fuimos tomados por primera vez como un pensamiento de luz purísima del Padre Supremo. Eso somos nosotros. Dignifiquémonos a nosotros mismos que somos seres de luz. Los hombres por naturaleza son buenos. Lo que pasa es que el espíritu infernal de Salomón, cuando cayó aquí, nos enseñó a hacer mal las cosas para que violentemos esa esencia luz que llevamos por dentro y le demos el alimento. Nos roba la energía, nos roba la luz, nos roba el pensamiento, y además no le conviene que en este planeta Tierra resurja el nuevo hombre, el mutante por excelencia, el que lleva la luz por dentro, el brillo interior y la voz eterna, porque cuando eso suceda, al espíritu Salomón se le acaba el tiempo, y el Apocalipsis 12 lo dice claramente, sabe que le queda poco tiempo. Por eso es que hace la guerra. Esta es una guerra espiritual, es una guerra de poder a poder. Ellos saben desde la antigüedad que este momento llegaría a donde el hombre se enfrentaría a esa gran batalla entre la luz y las tinieblas, pero es necesario que tú primero conozcas, obtengas conocimiento. Por eso es que te estamos invitando insistentemente en este canal del Batir de Alas para que conozcas más sobre las leyes de la creación, la ley de ti mismo, la ley de tu luz, para que encuentres la continuidad de ese camino que tú ya vienes caminando y encuentres la verdad del Padre Supremo al que tú perteneces. Por eso que te invito, déjanos tus datos aquí abajo en el enlace de nuestro canal, contáctanos al WhatsApp. ¿Quieres saber más sobre el Espíritu Eterno? Contáctanos y con gusto compartiremos más y más conocimiento, que no es de nosotros, es conocimiento que ha sido traído por inteligencias supremas, hermanos nuestros de otros mundos, que han venido a hablarle y a entregarle este conocimiento desde hace muchos miles de años. Hemos sido visitados en este planeta por esos seres de luz que han querido impulsar el camino del Hijo del Hombre. Así que muchísimas gracias por haber dedicado estos minuticos para escuchar el conocimiento de la ley del nuevo espíritu que todos debemos conformar. Esta información ya quedó registrada ahí como memoria en tu nuevo espíritu.
Esto ya hace parte de tu información que conforma y moldea como el alfarero un molde diferente de tu espíritu para contener la luz. Así que muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en la próxima.